Bueno, pues retomamos el curso del seminario después de estos estupendos bollitos que nos hemos tomado y de este café y este zumo. Todavía tiene que llegar más gente, pero bueno, ya vamos avanzando para no retrasar más el evento y además porque pues nuestros participantes, algunos tenían que, bueno, otro evento después de esto y ya lo llevamos con bastante retraso. Bueno, pues pasamos del formato de ponencia marco a un formato de debate, ¿no? Hemos querido realizar esta segunda parte de la mañana con el formato de las miradas cruzadas, ¿no? Miradas cruzadas significa que buscamos dos participantes que tengan visiones complementarias, que no necesariamente opuestas, ¿no? Sobre el tema de derechos humanos y empresa, y les formulamos una serie de preguntas. Entonces, los dos, de alguna manera, debaten, dan su punto de vista sobre cada una de las 4 preguntas que les hemos planteado con antelación, y después de este debate, pues habrá un turno para participar con el resto de los asistentes, ¿no? Y nuestros ponentes son, pues, por un lado, Juanjo Cordero Sanz, que es fundador y socio de Sustentia Innovación Social. Sustentia es una plataforma, es una entidad que trabaja, una consultora sobre el tema que trabaja fundamentalmente el tema de derechos humanos y empresa, ¿no? Ha trabajado mucho el tema también de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Él personalmente, pues, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en responsabilidad social empresarial por la UNED y magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional por el ICEI de la Universidad Complutense, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Es miembro de la Junta Directiva de Access Info Europe, una organización de derechos humanos dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información en Europa. Ha tenido experiencia tanto en el sector privado y en organizaciones de la sociedad civil organizada, del tercer sector. Ha trabajado con MPDL y con la ECID. Y bueno, pues también tiene experiencia docente en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, derechos humanos, transparencia. Bueno, pues la responsabilidad o la experiencia docente se ha desarrollado en la UNED, en la Universidad de Jaume I, etcétera, ¿no? Ha participado en iniciativas como capacitación y diálogo sobre el marco ONU de empresas y derechos humanos en Colombia, capacitación también de empleados públicos sobre los principios rectores de empresas y derechos humanos a los que nos hemos referido anteriormente. Ha organizado el taller sobre empresas y derechos humanos de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que se realizó en el año 2013. Fuisteis vosotros parte de los organizadores. Y a mi derecha pues tengo a Pablo José Martínez Posés, es coordinador de la plataforma 2015 y más. Y bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense, máster en Estudios Contemporáneos sobre América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, y está ahora mismo realizando, pues, su tesis doctoral en Ciencias Políticas sobre integración centroamericana como estrategia de desarrollo, ¿no? Y lo está haciendo en la Universidad Complutense. Ha estado siempre vinculado a proyectos de intervención, ha sido secretario técnico de la plataforma 0,7, coordinador de la campaña estatal Pobreza Cero, de la coordinadora de ONG desde España, miembro del Consejo Consultivo de Cooperación Internacional, y es autor del libro Objetivos del Milenio, se puede acabar con la pobreza, que prologó Federico Mayor Zaragoza, de la colección de la editorial PPC en el año 2005, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por haber venido a este seminario y por compartir con vosotros también, pues, vuestras reflexiones, ¿no? Vuestros planteamientos respecto a este tema, ¿no? Las preguntas que hemos pensado realizar a los ponentes es la siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿era este el plan de empresas y derechos humanos que España necesitaba? Estamos hablando de un borrador,
estamos hablando de un borrador que ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros, pero en el que hemos tenido participación varias organizaciones. Por tanto, bueno, pues, ¿cuál ha sido nuestro posicionamiento? ¿Era este el plan que necesitábamos o no? ¿Hasta qué punto las personas que ven vulnerados sus derechos humanos pueden ver una esperanza en iniciativas como este plan, ¿no? ¿Hasta qué punto es incentivador o es desincentivador para que la gente que ve violados sus derechos humanos pueda reclamarlos, ¿no? Bueno, esto también se ha hablado también en la anterior ponencia, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos casos en los que, por ejemplo, en la producción de un bien, pues existen varias etapas con distintas legislaciones, ¿no? ¿Existe la suficiente protección o no? ¿Qué aspectos, en conclusión, se pueden mejorar para garantizar un efectivo control de las empresas sobre en clave de derechos humanos, ¿no? Así que, si os parece, pues formulamos la primera pregunta y pasamos al debate, ¿no? Tendríamos como 5 minutillos cada uno, una cosa así, para que luego, vamos, pero con flexibilidad, ¿no? Bueno, ¿era este el plan que España necesitaba o no, Pablo? No. Bueno, yo no sé si te estropeo la moderación, Emilio, pero como estamos en familia, yo invitaría a que participáramos todos, ¿no? Y cada quien intervenga directamente, ¿no? A mí me parece muy bien, ¿eh? Gracias, Emilio. Mi intención sería, con cada una de las preguntas que nos lanzó Emilio previamente, bueno, pues tratar de por lo menos dar una idea general, que a lo mejor no son ni 5 minutos en algunos casos, con el ánimo de debatirlo con Juanjo y con el resto de la gente, ¿no? O sea, Sí, sí. Quiero decir que yo creo que hay muchas cosas más que discutir que establecer, ¿no? O asentar, ¿no? Con respecto a la pregunta de si era el plan que España necesitaba o no, yo lo primero que propongo es una reflexión, es decir, si es España la que necesita un plan de empresa y derechos humanos, ¿no? Y la reflexión que propongo es que quien necesita un plan para empresa y derechos humanos, que establezca, bueno, pues alguna forma de entenderse de esos dos mundos que ya en el debate anterior, ¿no? pues se han configurado, se han sintetizado de alguna forma, es el mundo. No es España como realidad político-administrativa, ni como pueblo, ni como lo que queramos, sino que es el mundo, ¿no? El que necesita un plan, ¿no? O algo parecido a un plan, ¿no? que ponga en relación, ¿no? Lo digo porque durante todas las discusiones del plan se pone de manifiesto que hay muchos elementos esenciales en la discusión, en algunos casos explícitos, en otros casos no tanto, pero hay muchos elementos donde es decir, donde se establece una relación directa entre las políticas y las formas de exportación, en términos generales, más particularmente sobre cómo un Estado, como el español en este caso, debe apoyar o no esas estrategias de internacionalización que se llaman de las empresas. Tiene que facilitar, tiene que subvencionar las exportaciones, con qué límites, con qué condiciones. Al fin y al cabo es dinero público y bueno, pues todo el dinero público se supone que es para el interés general, que responde a no solo a un modelo de Estado, sino a un modelo de concepción, ¿no? del mundo, de la democracia, de la sociedad, en fin, qué sé yo, ¿no? Y luego con un tema también particular dentro de lo particular que es este que he mencionado, pero que tiene una tremenda actualidad, ¿no? Hoy día en los debates, ¿no? del mundo de desarrollo, de la cooperación y todo esto, ¿no? Y es lo que se llama la financiación privada para las agendas o para la agenda de desarrollo, ¿no? En varias de las respuestas mencionaré algo de esto, ¿no? Y tendré oportunidad de desarrollarlo, pero ahí, dicho de forma muy gruesa, pues en paralelo a la discusión que antes sintetizabais, ¿no? con la presentación esquemática de Pedro, ¿no? Acerca del Global Compact, etcétera, y todo ese avance del poder transnacional, las empresas transnacionales, el sector privado transnacional como un actor, ¿no? Con influencia en la política, y etcétera, pues en paralelo a eso ha tocado también la agenda clásica de la financiación para el desarrollo, ¿no? Que hasta hace pues no muchos años era la agenda de la ayuda oficial al desarrollo, que después entró con fuerza en ese contexto pues la agenda
ya no de la ayuda oficial al desarrollo, sino de la ayuda mezclada o del blending financiero, ¿no? De fondos públicos y privados que se juntan en algunos instrumentos y mecanismos específicos para contribuir al desarrollo. Y ahora mismo que estamos en plena discusión sobre la agenda post-2015, esa agenda que va a sustituir a los objetivos del milenio, ¿no? Y que, bueno, en estos meses estamos en las reuniones y papeles preparatorios de la tercera cumbre mundial sobre financiación para el desarrollo, pues este elemento aparece muy fuerte, ¿no? Entonces, estos temas, de una forma explícita o no, y voy a tratar en las diferentes intervenciones de relacionarlos, pero creo que, por lo menos desde ahí, es desde el foco en el que creo que podemos aportar alguna reflexión interesante que debe ser tenida en cuenta. Y en definitiva, pues están muy presentes, ¿no? Tanto en la elaboración del plan como en muchas de las discusiones que se han tenido al respecto, ¿no? Y eso quiere decir que no estamos hablando de un plan de empresa y derechos humanos para las empresas que exclusivamente operan en España o para las que exclusivamente generan empleo en España, que por otra parte no tienen presencia en los lobbies bueno, pues que han estado detrás del diálogo de este tipo de debates, ¿no? O sea que en absoluto, ¿no? La segunda idea que quería dar es que el plan y la elaboración de este plan pues ha estado, como no puede ser de otra forma, mediatizada por un contexto político bueno, pues muy particular que estamos viviendo en España, pero que en lo que respecta a una cuestión que antes mencionabais alguno en el debate, me parece que eras precisamente tú, Juanjo, no estoy seguro, pero que alguien hablaba acerca de, bueno, pues al fin se trata de saber, bueno, cuál es la concepción, ¿no?, de la que partimos acerca de cuál debe ser el papel de la empresa, el papel de los estados en la configuración de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la mediatización política, ¿no?, de este plan parte de una idea de que el papel central, el papel de las empresas y de este sector privado transnacional es un papel central en cualquiera que sea la estrategia de desarrollo en términos de configuración de las relaciones del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene muchas derivadas, ¿no? Y algunas de ellas espero que podamos también discutir en adelante, ¿no? Pero no solo una idea del papel de las empresas como nuclear, ¿no?, en esas estrategias de desarrollo, hasta el punto de que se afirma abiertamente desde sectores gubernamentales, y esto no es exclusivo de España, digo, se afirma abiertamente de que no hay posibilidades de desarrollo si no es con las empresas, ¿no? Las empresas hay muchas formulaciones al respecto, podemos abundar más en ella, ¿no? Pero no solo eso, sino que además hay una estrategia explícita en este contexto político en hacer que ese conjunto de empresas, esa realidad empresarial particular, esa actividad esencialmente internacionalizable y exportadora, etcétera, etcétera, es una actividad en sí misma portadora de valores éticos, de valores bueno, pues que quieren ser fundamentales, y toda la estrategia que subyace, ¿no?, al recorrido de lo que conocemos como marca España, en el sentido de estrategia política de internacionalización y de ubicación de España en un contexto internacional, pues tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, y ya después de estas cosas, a lo mejor, que son más contextuales, por establecer así un juicio rápido, ¿no?, para el debate, extiendo un poco más la respuesta taxativa que di al principio, ¿no?, acerca del no, ¿no? Y es que, en realidad, el plan, viendo cuál es su resultado, todavía ciertamente en términos de borrador, lo cual ya, quiero decir, el tener esta noticia de primera mano justifica ya la organización de las jornadas, porque era una noticia que yo también desconocía, ¿no? Yo creo que el plan en su desarrollo básicamente lo que hace es dos cosas, ¿no? Por un lado, en absoluto ni condicionar ni limitar ninguna de las actividades que podríamos englobar en el conjunto de los intereses de este sector privado con capacidad exportadora, aportador de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, pues proporcionarles bueno, pues cierta pátina, ¿no?, de asunción del discurso internacional en materia de derechos humanos y demás, sin que eso suponga nada, ¿no?, para sus estrategias de producción, comercialización, distribución,
etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente creo que ese es el resultado, ¿no? A mí me parece que en el resultado del borrador y de las discusiones los derechos humanos siguen apareciendo como algo residual, es decir, algo que si a final de mes nos sobra rentabilidad, dinero suficiente, pues podemos ponernos como un traje un poco más especial o más bonito, pero no pasan de ser un elemento, bueno, pues residual, decorativo, para tiempo de bonanza, no sé cómo denominarlo, ¿no? Muy distinto del enfoque propio, ¿no?, de los derechos humanos, que es comprender que si ha habido, y en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no?, avances en términos históricos, ¿no?, en la capacidad normativa, que no jurídica, normativa en el sentido de las relaciones internacionales, ¿no?, de generación de discurso, de establecimiento de discursos del deber ser, etcétera, etcétera, ¿no? Si hemos tenido como humanidad la capacidad de alcanzar, con mucho esfuerzo, evidentemente, y superando muchas contradicciones, un marco normativo como el que suponen los derechos humanos, ¿no?, para establecer cuáles son los principios que deben regir, ¿no?, y sobre los que deben enfocarse las relaciones entre los estados, de los estados con los individuos que los compone, con sus ciudadanos, etcétera, etcétera, que es fundamentalmente, ¿no?, lo que tiene de carácter normativo los derechos humanos, es porque esa propia declaración y esos principios deben ser tratados como tales, no como valores residuales o añadidos, ¿no? Cuando la realidad no lo permita, pues añadiremos, ¿no?, sino que la apuesta precisamente es la de que eso se incorpore de forma bueno, pues muy nuclear, ¿no?, en el enfoque que se aborde, ¿no? Y eso, bueno, pues el plan, el enfoque, el propio proceso de diálogo y demás, pues evidentemente parte de otro contexto, de otra mirada. Creo que en esta, ¿no?, Adela, la responsable, antes Arguilla, que bueno, que hay otras posiciones ideológicas, por supuesto, que todas las intervenciones y todos los análisis tienen presupuestos ideológicos, ¿no? Y este plan está muy mediatizado por ese presupuesto ideológico que he tratado de definir ahora, ¿no? Juanjo. Bueno, agradecer la invitación y tal, todo el tema protocolario, que no me lo sé, pero muchas gracias por invitarme. ¿Es el plan que España necesitaba? No, claro, no. O sea, ¿este plan viene a arreglar algo? Hay que ser muy optimista, ¿no? A ver, yo lo que voy a tratar es, digamos, en mis intervenciones, de ponerle otro punto a un diagnóstico que en líneas generales comparto, tanto el que hizo Pedro antes como ahora con Pablo, ¿no? O sea, el problema está ahí, el problema abarca todos estos ámbitos, económico, jurídico, eso está ahí. Yo ahí no me vais a encontrar discutiendo, ¿no? Además creo que ha estado muy bien despedazado, digamos, el problema. ¿Hace falta un plan? A ver, yo creo que un plan es importante. ¿Por qué? Antes lo he apuntado un poco, ¿no? En el breve tiempo que llevo trabajando en tema de empresas y derechos humanos, esas dos cosas juntas, que ya van por 10 años, yo y el equipo con el que trabajo hemos podido ver los cambios, no digo de las vulneraciones de derechos, estoy hablando simplemente de esto. Una jornada como esta o muchísimas otras en muchos países, gente hablando de sociedad civil, Estado y empresa de este tema. ¿Eso es muy poco? Vale, es muy poco, pero es que antes era imposible, y os estoy hablando de hace 5 años. Hace 5 años no conseguíamos hacernos entender con la mayoría, porque el tema no estaba en la agenda. No estaba en la agenda. Entonces, ¿que haya un plan en España es importante? Yo creo que sí. ¿El plan es malo? Es malo. Antes lo he dicho a Adela, con ese calificativo. A mí me parece un plan malo, pero está en la agenda. El que el Ministerio de Economía se esté peleando con la ODH o que por todo este proceso que está pasando, para mí es bueno, porque es un tema que es que si no, no está en la agenda. Es que ni está, o sea, es que ni da pie a discutir. Entonces, desde ese punto de vista, el meterlo en la agenda para mí es
un punto que permite discutir, que da pie a... primer problema que yo veo muy grave de este plan es que un plan... Bueno, el tema de empresas y derechos humanos es nuevo en el sentido de la conceptualización de esos dos términos juntos, aunque el problema lo conocemos de hace mucho tiempo y la gente, para la gente es fácil de entender cuál es el problema, pero sentar a la mesa a gente del Estado, a gente de empresas y a gente de sociedad civil, hablar de este tema, de hacer un plan, sin una línea de base, sin un conocimiento previo, sin un discurso compartido de qué estamos hablando, solo a partir de un documento redactado en Naciones Unidas y tal, yo creo que es un error. Yo creo que es un error y nuestra experiencia en Colombia, precisamente, hicimos un proceso que era con estos actores, Estado, empresas, sociedad civil, en el contexto Colombia, en fin, no es de los más sencillos, que la idea era capacitar para el diálogo. Entonces, nuestra idea fue, vamos a hablar del tema de empresas y derechos humanos desde un punto de vista teórico, o sea, teórico, quiero decir, sacándolo del contexto colombiano. No vamos a hablar de problemas de Colombia, queremos hablar, por ejemplo, tratamos el tema del Rana Plaza, el tema de un montón de temas reales, pero de fuera de Colombia, para evitar la confrontación, ¿no? Pero fuimos trabajando sobre todos y cada uno de los puntos que recogen los principios rectores y que está la extraterritorialidad. Los problemas están ahí. Los principios rectores tienen sus defectos, pero lo bueno es que apuntan a casi todos los problemas, no le meten el dedo, pero lo dejan remarcado. Entonces, eso te permite con estos actores hablar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué opciones hay? ¿Vale? Y ese proceso, después de 4 meses, termina en, venga, pues ahora vamos a proponer al gobierno, sin que sea un documento de consenso, porque no buscamos consenso, pero propongamos al gobierno qué cosas se pueden hacer en los distintos ámbitos. Entonces, claro, ese documento ocurre, sale y se publica y está ahí en la página web nuestra si queréis verlo. Todo el proceso, claro, tú te sientas a la mesa con unos prejuicios evidentes sobre el tema, porque empresas y derechos humanos todo el mundo se sienta con una idea en la cabeza, el de la empresa con su idea, el de la sociedad civil, cada uno en su papel. Entonces, en España yo creo que es un error sentar a la gente a escribir un plan de partida, porque lo único que ocurre es que se refuerza en sus prejuicios. No ha habido, primero, no hay un diagnóstico, que es todo el plan, todo el primer punto, el segundo del plan es, se hará un diagnóstico. Y a partir de ahí el plan dice, bueno, esto ya el diagnóstico, según lo que diga el diagnóstico, y esto el diagnóstico, claro, no hay un diagnóstico, con lo cual no hay ni una sola referencia a normativa. Un plan lo que tiene que hacer es, ¿cuál es la situación de base? ¿Cuáles son nuestros problemas que este plan quiere abordar? ¿Cuáles son los problemas? ¿Vale? Eso, quiero decir, el tema de que no haya un diagnóstico base, de línea de base, y que no haya una capacitación previa, porque en España, gente trabajando en el tema de empresas y derechos humanos, hay muy poca, con conocimiento, y no es que yo ahora quiera decir que es que esto es una ciencia nueva, complicadísima, no lo es, pero no es tan evidente cómo se gestionan los derechos humanos o qué medidas, ya yendo a lo más técnico, porque al final, si te quedas en los grandes discursos, o sea, es decir, las grandes medidas no concretas, todo el mundo podríamos decir, pero cuando vas al detalle, bueno, ¿y esto cómo? Ahora el criterio, realmente, ¿cómo se hace el criterio para excluir o no una empresa? ¿Dónde ponemos la línea? Entonces, cuando entras a ese detalle, la parte ideológica pierde un poco de peso, porque ahora ya estamos, bueno, hemos identificado que aquí hay un problema. Vamos a ver qué opciones hay de resolverlo. ¿Qué se ha hecho? Se han buscado también otra cosa. Hay ejemplos ya de planes, ¿no? Y hay gente haciendo cosas. O sea, ¿hasta qué punto este plan recoge también? Entonces es un plan que, bueno, pues es un plan, si lo habéis tenido oportunidad de leer, no aporta gran cosa. Pero para mí el aporte que hace es que lo pone en la agenda, pone a la gente a discutir. Creo que lo hace de manera precipitada.
sin un trabajo previo. Los actores lo que al final ocurre es que se refuerzan en sus prejuicios o en sus juicios. Y prejuicios no utilizo con prejuicio la palabra prejuicio, quiero decir que la palabra prejuicio tiene todo esto, pero es así. O sea, ahora la sociedad civil no está nada contenta con el resultado, evidentemente, porque desde un punto de vista de enfoque de derechos esto es prácticamente nada, o sea, no deja nada, no hay donde agarrarse, es un ya veremos, vamos a empezar a hacer algo. En conclusión, sobre esta primera pregunta, porque no sé de cuánto tiempo iba hablando, Yo tampoco. pero en conclusiones, ¿es el plan que España necesitaba? No, evidentemente no. ¿Necesita España un plan? Creo que es importante meter este tema en la agenda de las embajadas, de las OTCs, meterlo en los ministerios, meterlo en las ONGs, desde otro, o sea, de una perspectiva, y yo lo sé, lo conozco, porque las ONGs también, nosotros hemos formado y estamos apoyando ONGs para trabajar en este tema desde un punto de vista técnico, para que la gente que trabaja en la sociedad civil pueda avanzar en su discurso cuando está discutiendo con una empresa, cuando está haciendo un informe, avance y ahora estamos, pues el tema de fiscalidad, por ejemplo, ¿no? Es que es un tema muy vinculado a derechos humanos, es un tema complejísimo. Entonces, la gestión de los derechos humanos en las empresas, más allá del discurso general, del respeto y demás, luego la operativización es un ámbito complicado. Y requiere también de capacitación de todos los ámbitos, desde las empresas. Las empresas no saben cómo abordar este tema. El Estado no sabe qué tipo de medidas tomar para tomar este tema. Entonces, es muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación al debate, a esta primera pregunta del debate? Pablo, ¿alguna pregunta? Sí, que si hay alguna intervención, si no, alguna cosa sí quería comentar. Por ahí. Que lo que ha comentado sobre la cuestión de fiscalidad, sí. Las empresas multinacionales lo tienen muy claro. Tienen perfectamente claro cuál es su planificación fiscal para desarrollar sistemas que vulneren la fiscalidad, que les sea más perjudicial y les beneficie las fiscalidades más laxas y que les permitan no solo ahorrarse el pago de impuestos, sino lo que es la planificación fiscal a largo plazo. Ante posibilidades de cambios regulatorios, un país como Bolivia, por ejemplo, hay la perspectiva de que nacionalice determinado sector. ¿Qué es lo que hace la empresa que está dedicada en ese sector? Pues lo que hace es movimientos fiscales que le permitan o bien provisionar esos fondos a largo plazo, o bien que cuando en Bolivia, el gobierno boliviano incaute esa empresa no tenga ni un centavo de fondos, porque ni siquiera están en Bolivia. Las empresas saben perfectamente, en temas de fiscalidad, las empresas fueron a Luxemburgo con el señor Jean-Claude Juncker a negociar acuerdos que, por cierto, tenían cláusulas de opacidad absolutas para diseñar planes fiscales a largo plazo ad hoc. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ¿eh? Sí, no, yo no digo que ellas no sepan, ellas saben perfectamente. No, aquí he puesto fiscalidad como ejemplo de que es un tema que afecta a los derechos humanos y que la sociedad civil tiene, para poder tener un discurso coherente y sólido al respecto, es un tema complejo. Te tienes que formar más allá para poder rebatir, no en términos generales sí, pero cuando te sientas, bueno, entonces, a ver, este tema de la ley de sociedades anónimas o del impuesto de sociedades, ¿vale? Pues quiero decir que son temas, la gestión empresarial y también todo el tema que comentaba antes Pedro de la arquitectura jurídica, son temas complicados.
Entonces, cuando uno entra a hacer un plan tiene que intentar ser lo más concreto posible. Yo no digo que las ONGs se conviertan en expertas de todos los ámbitos, pero sí creo que un plan, en la medida que busque la concreción en qué temas están los problemas, para eso necesitas una cierta capacitación. Eso es lo que quiero decir. No digo que las empresas no sepan, las empresas al revés. Ellas no solo lo saben, sino que son las que ayudan a organizar cómo funciona el tema fiscal. Ahí me estaba refiriendo más a capacitación de la sociedad civil como un ejemplo, vamos, no. Lo que usted llama complejo, yo lo llamo complejización del problema. Hay dos maneras de abordar la fiscalidad, y es: tenemos una fiscalidad clara y transparente. Por ejemplo, en España la fiscalidad no es ni clara ni transparente, y cuanto más arriba subimos en el escalafón de esa fiscalidad, menos claras están las reglas. ¿Por qué? Porque en la ambigüedad es donde la planificación fiscal obtiene mayores réditos. O sea, más que complejo es complejización. El objetivo es justamente que eso sea lo más complejo posible para poder meternos en intríngulis legales, jurídicos, de jurisdicciones, etcétera, etcétera, y mientras estoy mareando la perdiz. Y durante esos años, mis beneficios fiscales, pues, ahí están, tributando o no tributando. Eso es lo que le digo. Sí. No, yo estoy de acuerdo. ¿Alguna palabra más por ahí, Pablo? Siguiendo la idea de este debate, ¿no? Yo, por llevar un poco la contraria a Juanjo también, ¿no? A mí me gustaría alertar contra la desideologización, ¿no? O la aparente desideologización. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la máxima de que cuando más se profundiza en cuestiones técnicas, menos sentido tiene la ideología, ¿no? Yo creo que la ideología, o los prejuicios, que quieramos que no sonan peyorativos, o los presupuestos ideológicos, en fin, lo que queramos, eso orienta nuestro abordaje de la realidad y orienta el abordaje de cualquier problema. Y lo orienta hasta para elegir la técnica con la que vamos a trabajar eso, ¿no? A mí me parece que el tema, por seguir el ejemplo, pero tenía otros anotados que también mencionaré, ¿no? Sobre las empresas y relacionadas más con el plan, ¿no? Pero a mí el problema fiscal, no solo en este país, en términos globales, podemos decir, no me parece en absoluto complejo. Me parece sencillísimo. O sea, me parece que es indispensable que los estados obtengan urgentemente mayor espacio fiscal para poder responder a las demandas de sus ciudadanos. Y eso me parece sencillísimo. Incluso, es decir, entre las cosas que yo sí creo que han cambiado en los últimos años, ¿no? y en nuestro país también, como no podía ser menos, yo creo que es cierto grado de mayor conocimiento, ¿no? sobre precisamente la trampa de la desideología, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando desde las organizaciones sociales en una campaña tratando de indagar, ¿no? En la complejidad fiscal internacional y demás. Bueno, pues vienen los que se dedican al detalle, ¿no? Que es el sindicato de técnicos de Hacienda, y nos llama un día y nos dice: señores, miren, si tenemos este informe presentado al gobierno, no el anterior y reiterado a este gobierno, es decir, donde ponemos cuál es la cifra que calculamos de ilusión fiscal, cuál es la cifra que calculamos de fraude fiscal, cuál es el porcentaje de esa ilusión y de esa evasión fiscal que pertenece a grandes fortunas y a sociedades mercantiles, y está en un cajón. Es decir, ahí está la complejidad también, ¿no? Es decir, y eso técnicamente riguroso, bueno, pues yo ya no sé si es un buen o mal informe, pero es el mismo que el que investiga nuestras... Es decir, es lo mejor que tenemos en nuestra agencia tributaria, ¿eh? Es un buen informe, ¿eh? No es un problema. También recuerdo, en los años 90, la primera vez que a uno le tildaban de imbécil, ¿no? Cada vez que llegaba a una reunión con los grandes técnicos de los ministerios de Economía, de Comercio y de Exteriores, ¿no? A hablar de la deuda externa, y decían: bueno, sí, eso está muy bien, pero es que esto es un tema muy complejo. Esto para ti, que eres una ONG, es un tema muy complejo. No, oiga, que para mí es muy sencillo, que es que yo miro las cuentas de Namibia y veo que el día 1 de enero tiene que pagar un 33% de su presupuesto a los acreedores y al mismo tiempo le están obligando a... decir, no, es que es un tema muy complejo. Bueno, pues no es un problema de complejidad. Es decir, afortunadamente aplicamos el criterio de complejidad, yo creo que como un parapeto, ¿no? para
parapeto ideológico, además, con la máscara de tecnocrático, ¿no? De técnico, porque lo cierto es que en ciencias sociales, incluyendo la economía en las ciencias sociales, no tenemos el rango de evidencia epistemológico que tenemos en algunas ciencias naturales. De forma que la pretensión de que determinadas cuestiones y razonamientos en materia económica pues se cumplen siempre y siempre, pues es bastante más que discutible, como la historia demuestra, por otro lado. Quiero decir, no estoy diciendo nada revolucionario, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con que no, es que si subes la presión fiscal resulta que el capital se va y tal, y no sé qué, bueno, pues eso es ideología, eso no es ciencia, ni es conocimiento técnico complejo, eso es ideología, ¿no? Y tan ideología como la que propone cualquier otro punto de partida, ¿no? Pero es que eso me parece que en este tiempo, y ya tratando de regresar un poco, ¿no? al tema en cuestión, y con lo que comentabas, con lo de la agenda, ¿no? con lo importante que esté en agenda el tema, ¿no? Y cómo esté. O sea, yo creo que en parte es cierto que en los entornos en los que se están discutiendo estas cosas parece que hay mayor capacidad, no sé, ¿no? Pero parece que ya el tema no se escurre de las primeras discusiones a las que nos llamaban, ¿no? Los primeros diálogos a los que nos llamaban era: es que tenéis que quitar los prejuicios, las empresas no tienen por qué ser malas, son un actor más de desarrollo, ¿no? Yo siempre he defendido que las empresas, y ni siquiera las grandes transnacionales, tengan incorporada en sí mismas ni bondades ni maldades, ¿no? Yo no creo en esa idea un poco, que me parece sinceramente un poco paranoica, ¿no? Del gran empresario que siempre está viendo a ver cómo consigue joder más a la gente y tal, ¿no? No lo creo, y no defiendo esa posición. Ahora, cada quien, desde una ONG, desde una gran empresa, desde una consultora, desde cualquier lado, cada vez que toma decisiones, esas decisiones incorporan una dimensión política. Irremediablemente, quiero decir, nadie puede tomar decisiones que tienen que ver con la sociedad o lo demás que no tengan en sí mismo aparejado una dimensión política. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir una dimensión política? Bueno, pues tradicionalmente, ¿no? En el sentido en que esa decisión va a favorecer o a privilegiar a unos en detrimento de otros, quiero decir, que va a reforzar unas relaciones de poder que se dan estructuralmente en esa situación, o va a tratar de revertirlas. Bueno, pues Aristóteles, ¿no? Quiero decir, que en ese sentido, y no hay decisiones que no estén en ese sentido, ¿no? Entonces, si a mí me contrataran como CEO de una gran empresa, de la rama textil, de la multinacional, ¿no? Pues es evidente que es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es producir a menor coste, y obtener más beneficios económicos que se miden en términos de millones de dólares ingresados en cuenta. Es evidente, ¿no? Por lo tanto, si a mí me introducen un condicionante medioambiental, ¿no? De, bueno, pues aquí es que tienes que pagar una tasa, me voy a otro lado donde no tengo que pagar esa tasa. Si a mí me ponen, si resulta que los del Rana Plaza ahora, pues después de que se haga el edificio y tal, no sé qué, pues ahora resulta que hay más vigilancia internacional, más planes de empresas y derechos humanos, y entonces ahora Bangladesh se ve forzado, y entonces ahora en lugar de $1 tengo que pagar $1,50 a esa gente, pues mire a Birmania, o a otro sitio donde pueda producir a menos de $1. Y así, es decir, ese marco de competitividad, que es, bueno, pues propio de cualquier análisis medio serio de cómo funciona la estructura capitalista, que es en la que vivimos y demás, no es un marco del que se pueda escapar así con una decisión sin más, ¿no? Con una decisión ética, ¿no? Decir, bueno, pues ahora ya me quito el gorro de empresario cabrón y ahora voy a ser un empresario bueno y tal, ¿no? No es tan sencillo, en ningún ambiente, en ningún espacio, lo cual no quiere decir, y no comparto tampoco la opinión de los que consideran a estos CEOs o a estos decisores de este tipo de decisiones estratégicas de las empresas víctimas inocentes, ¿no? Es decir, yo creo que hay un componente de libertad que es precisamente el que hace la historia, ¿no? en esas decisiones. A mí lo que me preocupa es que el contexto ahora mismo, y el contexto con apariencia desideologizada, es el de vamos a sentarnos, porque ahora ya hemos aceptado que todos somos partes interesadas, ¿no? Todos somos multi-stakeholders, ¿no? Como dicen estos debates, ¿no? Y yo he tenido el enorme privilegio de asistir a media docena de debates internacionales como multi-stakeholder, imagínate, ¿no? Y además vamos a buscar espacios, vamos a buscar
acuerdos, sobre documentos, sobre estrategias que nos permitan conseguir la estrategia idónea, que es la estrategia win-win, ¿no? Donde tú ganas, multi-stakeholder 1, y yo gano, multi-stakeholder 2, ¿no? Y además eso lo vamos a tener que medir en términos de value for money, ¿no? Es decir, vamos a medirlo en términos de rentabilidad neta, de crecimiento del PIB de tu país, del mío, de tu comunidad, etcétera, etcétera. Todo eso es la ideología que está funcionando, ¿no? Y es una ideología que tiene mucha presencia y que mi fundamental pega con ella es que invisibiliza cuál es la dimensión política de ese encuentro, de esa discusión. Es decir, cuáles son las relaciones de poder de ese encuentro, ¿no? Por muy alta estima que yo me tenga a mí mismo, por muy guapo que sea, por muy orgulloso que esté de trabajar en una ONG de mierda, yo no tengo el mismo poder de influencia en esa discusión que el señor Amancio Ortega, con el que me toca discutir, ¿no? Y no pueden sentarnos a la misma mesa los dos como multi-stakeholders, no. Él es representante de bueno, creo que Pedro lo resumía con las diferentes dimensiones, ¿no? del tipo de poder, ¿no?, que tienen las empresas. A mí me gusta hablar, ¿no?, por mi formación en el ámbito de la economía política internacional, me gusta hablar de poder estructural, que abarca esas dimensiones, pero que es quien tiene el poder de poner las reglas del juego, quien tiene el poder de establecer cuáles son los límites del diálogo, ¿eh? Porque no se trata de poder relacional. A mí me parece que no es un enfoque adecuado hablar de que, como se dice, ¿no?, habitualmente, que es que el poder estaba en los estados, en las relaciones internacionales clásicas, y después con la globalización se ha pasado ese poder a las transnacionales. Es cierto que ha habido un desplazamiento del poder, es cierto que los estados no pueden garantizar a sus ciudadanos cosas que hace un tiempo garantizaban, es cierto que el orden mundial no se explica ya por cómo se lleva en Rusia con Estados Unidos, y es cierto que el poder estructural no es tanto que haya pasado a otras manos, sino que al pasar a un tipo de actores que no son soberanos, que no son elegidos democráticamente, que no, pues ese poder, además de traspasarse, se ha dispersado, se ha difuminado, ¿eh? Y es cierto, no obstante, que a mí me parece que el diagnóstico actual es muy preocupante en términos globales, ¿eh? Y esto podría ser un indicador, ¿eh? Es decir, estamos en un mundo ahora mismo en el que los estados, que se supone que son estados en tanto en cuanto son soberanos o tienen delegada la soberanía popular que reside en el pueblo democráticamente, etcétera, etcétera, y al pueblo al que tienen que rendir cuentas, estamos en un mundo ahora mismo en el que los estados rinden antes cuentas al capital transnacional, a las empresas, a ese espacio de poder difuminado, que a los propios ciudadanos, ¿no? Y eso tiene que ver, quiero decir, podemos hacer un debate, si queréis, en relación a esto, pues por ejemplo, del 15M, de Podemos, del panorama político español, porque tiene una relación directísima con algo de conciencia acerca de eso, ¿eh? Y eso, pues en España no somos especialmente originales ni nada de eso, quiero decir, España, quiero decir que sobre esto. Y lo último que quería decir era que, siendo esa agenda un poco tramposa por el marco de apariencia desideologizada, de igualdad, vamos a hablar todos iguales y tal, ¿no?, que trataba de desvelar ahí, siendo eso cierto, creo que en términos globales no podemos olvidarnos. Quiero decir, yo puedo hablar como hablo aquí y como llevo hablando en mi entorno 20 años, y bueno, pues me arriesgo a perder financiación del gobierno con mucha frecuencia, me arriesgo por lo tanto a perder mi empleo. Bueno, yo calculo mis riesgos, ¿no?, y son relativos, sobre todo si los comparamos con gente que, por decir lo mismo, hoy en Guatemala, en Bangladesh, en la India, etcétera, están siendo absolutamente perseguidos, violados, asesinados, y entonces, un poco para matizar, ¿no?, el ánimo de que ahora se está hablando de esto. Bueno, la realidad es que siempre se ha podido hablar de esto. Es verdad que hay un intento de convocar, ¿no?, institucionalmente, y yo ya digo que he participado de él, tratando de no legitimarlo y de criticarlo, como ahora he resumido, pero esa no es la realidad global a la que asistimos cuando uno echa la mirada a la mayoría de los países, ¿eh? O sea y esa realidad es sobre la que tenemos que discutir cuando discutimos acerca de la actividad transnacional del sector privado y los derechos humanos, ¿no? O por lo menos esa es la realidad de la que también tenemos que discutir. ¿Cómo que eso no? Entonces, cuando tú pones eso sobre la mesa, pues te acusan de tener prejuicios. Y no estoy hablando por ti, Juanjo, que estoy hablando por la experiencia de debatir de esto, ¿no? Y podemos contar 1000 anécdotas
Pedro tendrá muchas más que yo, ¿no? Pues lleva muchos más años peleándose en ese contexto, pero bueno, yo si queréis luego os cuento anécdotas del Consejo de Cooperación y de cuando estábamos discutiendo. Lo tenía apuntado para contároslo si entramos luego en lo de las cadenas de valor, ¿no? En lo de cómo incorporar criterios o condiciones de derechos humanos en las cadenas de subcontratación y tal. Bueno, pues luego lo comento, ¿no? Pero... ¿Tienes algo que comentar? O... Sí. Bueno, no sé si alguien quiere participar. Luis. Y luego sabes. Sí, una cosa. En este debate, diálogo que hay, digamos, entre sociedad civil, empresas y el Estado, como ente teóricamente neutral, que luego ya hemos visto que no es tan neutral, no solamente se sientan las empresas como tal o la sociedad civil, representada por algunos expertos o ONGs que tienen una determinada posición, sino que las empresas tienen detrás un poder económico inmenso y, sin embargo, por la otra parte, se sientan expertos que hacen disecciones y análisis a fondo, como hemos oído esta mañana, como estáis haciendo ahora mismo vosotros, pero con una desconexión total con la sociedad civil. Entonces yo creo que el Estado, si quiere mantener su posición neutral, lo que tendría que hacer es empoderar a la parte de la sociedad civil para conectarla con la verdadera sociedad civil, que son los consumidores. Esta mañana decía Adela que el poder y tal, vamos, de la sociedad civil sería la suma de decisiones individuales de los consumidores. Yo creo que esa suma es cero. La suma de decisiones colectivas de los consumidores bien informados a través de precisamente de las ONGs y un apoyo por parte del Estado a todo este tipo de ONGs para contactar, para enlazar con la sociedad civil a la cual representan o pretenden representar o representar sus intereses, creo que sería indispensable para que la sociedad civil tomara conciencia de sus necesidades y de su potencial, sobre todo de su potencial, porque la actitud de las empresas, cuando vea que la sociedad civil y sus intereses no coinciden, modificarán su posición y su estrategia. Vamos. Perdón, yo estoy totalmente perdida, en parte porque esta mañana he llegado tarde y en parte porque a mí estos debates tan técnicos se me escapan. Yo no tengo absolutamente ninguna formación jurídica y entonces pues se me escapan estos debates, pero siempre que los escucho veo que son útiles sobre todo porque los que estamos aquí vamos a salir sabiendo más cosas. Y vosotros dos vais a discutir y nosotros vamos a ver que hay distintos puntos de vista, distintas miradas, pero a mí siempre me preocupa que realmente hasta dónde van a llegar estos debates, hasta una normativa, y vamos a estar muy orgullosos de que ya hay unas leyes que plasman más y defienden más los derechos de los trabajadores, etcétera. Si la mayoría de la gente, si ahora mismo, tal y como está la situación, y conste que yo soy optimista, es terrible. O sea, si el problema no es ni siquiera las condiciones de los trabajadores, que cada vez están siendo peores y cada vez están siendo más violados sus derechos, sino el problema real es la cantidad de gente que no tiene trabajo y la cantidad de gente que no es consumidor, porque no puede. O sea, si no es que se tenga que plantear éticamente qué tiene que hacer para consumir, si es que no puede consumir, o sea, es que realmente consume lo que le ponen por delante y cuanto menos, vamos, y no consume nada. Entonces, a mí me gustaría, si fuese posible, en este tipo de debate, incluir la didáctica, es decir, cómo llegamos realmente a la sociedad civil para que la sociedad civil diga, bueno, hasta aquí hemos llegado y yo me sublevo. Venimos de unas conquistas de derechos que ha costado para muchos la vida, la independencia, su libertad, su futuro, y ahora mismo estamos diciendo, no, pero es que me arriesgo a lo mejor a que la empresa me desplace, y ya la gente ya no quiere ni luchar, no vaya a ser que me desplace, o me arriesgo a lo mejor a una bajada de salario, pero si defiendo y entonces no me dan el puesto que estoy esperando. Entonces, yo a mí me gustaría eso, incorporar la didáctica, llegar a la gente y volver a decir a la gente, oye, que merece la pena de que te pongas de pie, que no sigas agachado, que realmente si somos muchos lo vamos a conseguir y vamos para adelante. Eso es lo que a mí me gustaría escucharlo.
¿Hay alguien? ¿Sí o no? No. Ah. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo, una vez más, matizo. ¿La ideología es importante en esto? Sí, evidentemente sí. O sea, yo lo que quería decir cuando hablé de prejuicios y de que la ideología no es tan importante cuando vas al detalle, quería decir... A ver, yo quiero poner algo de pragmatismo en todo esto, porque yo también tengo tendencia al escepticismo general, ¿vale? Pero hago, desde la organización en la que estoy y el trabajo que hacemos, es un ejercicio continuo de optimismo. Nosotros nos creamos con unos valores que el primero era el respeto y la promoción de los derechos humanos. Trabajar como una consultora con ese primer valor es muy complicado. Hemos trabajado muchísimo apoyando a las ONGs, porque estamos muy cerca de eso. Con las empresas es complicado, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones, digamos, sobre nuestra propia identidad ¿vale? Entonces, yo insisto, no quiero entrar, porque también tiene que ver con lo que ahora la aportación de esta señora, en el debate, digamos, del diagnóstico del problema. Vamos, es que no sé si es el objeto creo que y es lo primero que dije antes, o sea, por debajo de todo el tema de empresa y de derechos humanos hay un tema de modelo de sociedad, evidentemente, es que eso es así. Y el tema de empresas y derechos humanos, o este papelito, o que una empresa haga algo al respecto, es un detalle dentro de que, como sociedad, venimos ya desde hace mucho tiempo luchando porque haya una serie de derechos que estén por lo menos al mismo nivel que otros, y si no por encima, ¿no? Entonces, ese debate filosófico o político, llamémoslo, claro, es de tal envergadura que yo ahora mismo intento evitarlo buscando el pragmatismo, pero te entiendo lo que estás diciendo, y evidentemente una mesa multiactor depende para qué. No es lo mismo un tipo que de la COE que tú o que yo, bueno, ¿vale? Eso es evidentemente el peso, no vamos a ser ahora aquí inocentes. Eso no va a cambiar por esto. Entonces, ese campo de juego está complejo, donde unos tienen más poder que otros. Eso existe, y ese es un problema muy gordo. ¿Cómo entrarle al problema? ¿Vale? Que es un poco también lo que hablaba antes Pedro, de si entramos con un tratado, entramos por aquí, si los principios rectores son un obstáculo a un tratado, o si es una continuidad de una voluntariedad, o si es la responsabilidad social y tal. Vale. Sí, o sea, quiero decir, podemos estar de acuerdo, el Global Compact no valió para nada, ni vale para nada, pero muchos lo venimos diciendo desde el principio, y sin embargo, los principios rectores, desde mi punto de vista, sí que es una cosa distinta ligeramente, porque precisamente le quitan a la responsabilidad social ese adjetivo de voluntariedad. Ya no se habla de si yo asumo mi responsabilidad social o no, sino que tú, si tienes impactos, eres responsable, que es algo muy básico. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy básicas, yo soy consciente, pero es que hasta antes de los principios rectores se cuestionaba que una empresa fuese responsable o no de sus impactos, que era voluntario. O sea, que una empresa podía asumir, si cumplía la ley era suficiente, y luego ya los impactos que causase era un tema ya voluntario el asumir o no, lo cual es totalmente desconcertante, ¿no? Entonces, son pequeños pasos, evidentemente. O sea, el problema es mucho más grande, el problema en los países es muy grave y en Centroamérica especialmente, lo conozco un poco. Yo lo que trato es de hasta qué punto
o sea, ¿cómo le metemos mano al problema? Porque el problema está ahí, por mucho que le demos vuelta y el diagnóstico lo mejoremos o lo hagamos cada vez más negro, que realmente puede ser visto así, necesitamos buscar cómo meterle mano a este problema. Eso es lo que yo trato de decir. Entonces, si hablamos del plan en concreto en España, yo creo que el que esté en la agenda, más allá de darte la razón en que seguramente el que esté en la agenda no va a hacer que los que lo discutan esté en la misma medida la voz de la sociedad civil que el del Ministerio de Economía, no va a ser, pero a los que trabajamos en esto nos permite al menos, por ejemplo, conseguir proyectos de capacitación para gente que está en las OTCs, o sea, en lo micro, yo ahora pensando incluso en micro, porque me ocurre igual en cooperación al desarrollo, o sea, en cooperación al desarrollo, cualquiera que trabaje en cooperación al desarrollo y te vas a terreno y estás en un proyecto y dices, ¿qué voy a cambiar yo aquí? ¿Pero qué voy a cambiar yo aquí? Si esto no sé si habéis tenido la experiencia, pero realmente o te centras en lo micro y dices, este proyecto va a hacer que estos niños durante este tiempo tengan acceso a la escuela. Pero que cuando tú te vayas, aquello ya vaya a ser, y aunque tu proyecto diga allí que aquello va a tener un impacto, bueno, ya sabemos el impacto que tienen las cosas, ¿no? Entonces, en el tema de empresas y derechos humanos, el problema, o sea, el cambio que hay que hacer es de tal nivel, de tal envergadura de lo que estamos hablando, que evidentemente echarlo abajo cada tal, o sea, quiero decir, es fácil, no quiero decir, es el papel de la sociedad civil, es atizar por ese lado, yo lo entiendo, pero hay que buscar por dónde dar los pasos, porque si no, a mí lo que me lleva, te lleva a la inacción finalmente, que es lo que no hay que hacer, o a la revolución, o no lo sé a qué, pero quiero decir, aquí yo intento buscar el pragmatismo desde la experiencia nuestra, que es pequeña y anecdótica seguramente. Entonces, el que esté en la agenda para mí es un punto positivo. El que la gente se capacite y entienda en las empresas, que os puedo asegurar que la gente en las empresas, que es gente como nosotros, que tiene su familia, que votará uno a Podemos, el otro votará a no sé qué, hay de todo ahí metido, ¿vale? Pero luego, eso es su ámbito privado, incluso sus valores y tal, luego tiene su procedimiento de trabajo, tiene su organigrama y esa empresa funciona de una determinada manera desde hace años, ¿vale? Y entonces, el cambiar las inercias de estas empresas, eso supone un cambio tremendo, más allá de que hagas una política, de que intentes capacitar, de que incluso cambies el procedimiento, porque al final las empresas vienen funcionando históricamente de una manera, y las empresas van a por el beneficio, cortando por aquí, cortando por allá. Habrá empresas que son un poco más cuidadosas porque se crearon ya con esa idea, ¿vale? Pero esto del cambio en los últimos 10 años, en que una empresa que en su vida había pensado en el medio ambiente, de repente todo en su publicidad son mariposas y bosques verdes, que es lo que hemos visto en estos 10 años, pues evidentemente quien se lo crea eso está muy equivocado, o sea, no ha cambiado nada. Es el modelo de negocio y todos esos miles de personas que están trabajando en esa empresa los que tienen que cambiar todo una manera de hacer las cosas. Entonces, ¿eso es fácil? No es fácil. O sea, la inercia es bestial porque son años y años y años. Entonces, pensar que ahora, en 10 años, o desde el Global Compact, me da igual la perspectiva que lo miremos, que ha cambiado algo desde que la iniciativa Global Compact de responsabilidad social, en la realidad la gente ve vulnerada menos sus derechos, yo creo que seguramente no. O sea, quiero decir que el impacto que ha tenido en estos años probablemente no. ¿Se pueden hacer cosas abriendo la puerta, o sea, con la puerta que abren los principios rectores o con la puerta que puede abrir este papel que es el plan, que realmente lo que dice es nada? Yo es la apuesta que quiero poner y a la que creo que la sociedad civil no puede
dejar a un lado. O sea, quiero decir, hay que hacer el esfuerzo de ver cómo, de ver dónde hay que sentarse y por dónde empezar, porque si la exposición continuamente es sobre el problema y la dificultad de meterle mano, porque todo es que lo mires desde donde lo mires, o sea, lo miras desde el ámbito formativo, que es una cosa que yo quería decir antes, que es clave. O sea, es clave que en las universidades, cuando la gente estudia económicas o cuando la gente estudia ingeniero de caminos o cuando la gente estudia derecho, todo, es que en ninguna carrera hoy en día, en ninguna carrera, las materias duras, por llamarlo de alguna manera, se les incluye los criterios de derechos humanos. Hicimos nosotros un estudio sobre escuelas de ingeniería al respecto, de cuánta gente en las escuelas de ingeniería en sus 5 años de ingeniero había recibido algún tipo de, en cualquiera de las materias, sobre información, criterios, formación de cómo incorporar temas de derechos humanos o responsabilidad social, llámalo como lo quieras llamar, y el resultado era que nada, es que no existe. Entonces, si eso ocurre en la universidad, a ti te enseñan cómo hacer un puente y nadie te cuenta que tienes que tener en cuenta una serie de cosas. Luego, los posgrados o las escuelas de negocio, todavía peor, que porque ahí es, digamos, donde van los directivos, que luego van las personas que acaban siendo directivos. Entonces, todo el proceso educativo, este tema no aparece por ningún lado. Y ahora pretendemos que cuando lleguen allí hagan un curso de derechos humanos online y... O sea, que efectivamente es un tema social donde hay que meterle mano por muchos... Eso debería ser una de las cosas de un plan nacional para mí, la educación, claro, en este tema. Dejadme que sea un poco provocador ya y pasamos a otra pregunta, ¿no? El otro día en El País venía una viñeta del Roto en el que había un montón de gente con una pancarta delante que ponía disponible. No sé si la llegasteis a ver, que es una imagen pues que a mí me evocaba el ejército de reserva de mano de obra, ¿no? Gente manifestándose, pero la pancarta de primera era disponible. Y a mí me llamaba la atención, un poco con lo que tú decías, Juanjo, el tema de cómo hincamos el diente a esto, ¿no? Cuando cayó en nuestras manos, en la gente de Justicia y Paz, lo de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, a mí lo de los principios rectores me recordaba los principios rectores del ordenamiento social y económico que aparece en la Constitución, que son principios rectores, pero que no son considerados en la Constitución derechos, sino un camino hacia el que hay que ir y que su justiciabilidad es muy complicada, porque es muy complicado a menos que una ley en sí establezca los medios para hacer efectiva esa justiciabilidad, es decir, recurso, información suficiente y hay órgano ante el que hay que interponer ese recurso. Pues esto suena un poco igual, ¿no? Es decir, es una desiderata, ¿no? Principios rectores, vamos a ver si las empresas se portan bien, si son buenas chicas, pero mecanismos de justiciabilidad, como ha comentado antes Pedro, cero patatero, es decir, cero o muy light, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Quiero decir, ¿cómo incluimos la justiciabilidad en esto? Es decir, el tema no es solo que esté en la agenda, el tema es quién lo ha puesto en la agenda, porque hay un mandato de la Unión Europea para que en todos los países se haga efectivo este plan, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido una inspiración del Espíritu Santo el que haya aparecido este plan de derechos humanos, ni que de repente la oficina haya decidido que vamos a darle vidilla a esto, no, esto parte de un mandato que no, bueno, pues que tiene aquel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo intentar desde las organizaciones de la sociedad civil organizada, desde el tercer sector, pero también desde lo académico, cómo intentar que estos principios rectores dejen de ser principios rectores y realmente entremos en un espacio de exigibilidad? ¿Cuáles serían los pasos que hay que hacer, ¿no? Y por otro lado, el tema de la confusión, ¿no? También comentaba Adela al principio, bueno, está bien eso de añadir la perspectiva del consumidor, pero claro, estamos en el riesgo de que
el consumidor gana terreno frente al ciudadano, ¿no? Y no es lo mismo, o sea, no podemos ser consumidores sin dejar de ser ciudadanos en su más amplio sentido, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿no? Sería un poco la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer efectiva la justiciabilidad? ¿Cómo veis el tema? ¿Qué se os ocurre? ¿Por dónde? ¿No? ¿Qué intuiciones tenéis que podáis compartir y que podamos nosotros también seguir trabajando sobre ellas desde los distintos ámbitos, que yo creo que son lógicas muy complementarias, ¿no? Lo que comentabas antes tú de la no presencia de contenidos educativos con perspectiva de derechos humanos, es que a lo mejor pasa porque se ha retirado educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la escuela, que era un primer paso, porque no se incluye la perspectiva de derechos humanos en las asignaturas de la universidad, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, pues nada, ahora, con esta pequeña provocación, todo para vosotros. Bueno, en algún momento, lo que pasa es que no me voy a ir del tema, pero que conste que pienso que la filosofía es de las más pragmáticas de las ciencias y de las aproximaciones al conocimiento, Lo que pasa es que no puedo explicarlo ahora, pero que quede dicho por lo menos, ¿no? O sea, yo creo que, y es otra de las preguntas también que nos hacías, ¿no? ¿En qué medida un documento como este, o este en particular, puede servir de incentivo o no para, bueno, pues transformar, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? De avanzar en ese modelo de sociedad, ¿no? que pueda de alguna forma conjugar, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Y es importante entender que lo que está en juego con este tipo de cosas, permanentemente, no solo con este documento en sí mismo, pero lo que está en juego es precisamente bueno, pues cuál es el modelo, el tipo de sociedad, en fin, en el sentido más amplio que queremos hacer, ¿no? Queremos dejar a nuestros hijos, etcétera. En el entendido de que eso se está haciendo siempre, porque a veces parece que la sociedad ya está hecha, y que hay algunos que somos sospechosos de querer transformarla radicalmente, y hay otros que en realidad lo que hacen es mantenerla, no sé cómo decir, como Dios manda, ¿no? O como está, ¿no? Lo cual me parece que también, bueno, pues es un eje ideológico, ¿no? que es falso. O sea, yo creo en la dinámica de la historia, la filosofía viene muy bien para esto, y recomiendo la lectura de varios autores al respecto, ¿no? Españoles en español, ¿no? El mismo Zubiri habló de la historia como sistema de posibilidades, y de la estructura dinámica de la historia, y Ellacuría, pues asesinado por razones políticas, en su sentido más amplio, pues también, ¿no? Desarrolló toda una filosofía de la realidad histórica en la que trata de explicar que la historia para el ser humano y para los seres humanos no es más que un sistema de posibilidades, donde unas posibilidades se van realizando y se van imponiendo, pero otras posibilidades se van abandonando y se van obturando, ¿no? Y por ahí la importancia de las decisiones de los seres humanos, de las instituciones, con esa perspectiva histórica, irremediablemente histórica, ¿no? Hacia donde vayamos, abrimos un campo, pero cerramos otros campos, ¿no? Y entonces, en ese contexto, a mí me gustaría que tratáramos de describir cómo está el campo, ¿no? Ahora mismo de esto que llamamos nuestro modelo, del modelo de historia. Lo que está en juego, cuando hablamos del modelo de historia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de qué queremos que haga el Estado, qué queremos que haga el mercado, qué queremos que hagan los ciudadanos, cuáles son los roles que deseamos permitir a unos, o que creemos que es mejor que unos utilicen y que otros no utilicen, ¿no? Y aquí llamo la atención, ojo, también contra esa idea de que, vale, tenemos dos realidades, la empresa, el sector privado, el capital transnacional, como queramos llamarlo, y la lógica normativa de los rectores de los derechos humanos, que ya se ha instalado definitivamente. Cuidado, eso no es así, ¿no? Hay voces, y voces muy importantes, que están empujando la idea de que el éxito, el modelo de desarrollo, el modelo de sociedad exitosa, que ahora mismo puede presentar beneficios netos y al que a lo mejor teníamos que parecernos, son lo que representan Indonesia y China. Porque son quienes mejores índices de crecimiento y por lo tanto están haciendo crecer a sus clases medias y están consiguiendo niveles de progreso. Bien, es cierto que tienen problemitas de derechos civiles y políticos, pero esto, como decía al principio, es algo. Después, cuando tengamos crecimiento asentado, cuando la gente pueda comprar, pues ya hablaremos de derechos civiles y políticos. Y esto es una corriente que no es en absoluto despreciable en el concierto internacional,
Y puede sonar ideología o puede sonar a filosofía, pero esto tiene muchísimas repercusiones prácticas. Por lo tanto, alerto sobre que no está ganada la idea de que ya los derechos humanos ya se firmaron y ahora lo que vamos a ver es cómo lo casamos con la economía de mercado, la expansión capitalista, etc. El contexto y la historia se mueve y hay quien está deseando y apostando explícitamente por desarrollar modelos que toman como ejemplo Indonesia, China y Kenia. País africano con mayor crecimiento per cápita acumulado en los últimos 12 años, a niveles que ya quisiéramos Europa para nosotros, según dicen ellos. Si hay problema de pobreza, pues sí, pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Ya llegará el desparramamiento de la riqueza, ¿no? Y es decir, eso está funcionando, y funciona en los discursos internacionales y funciona en las decisiones políticas de forma muy pragmática. Tengámoslo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es en la discusión ahora mismo, cuál es el papel que tiene el Estado, ¿no? Ya dije antes, en la primera intervención, y creo que en eso pues no hay que extenderse demasiado, que ese sector privado, bueno, pues declaraciones textuales de nuestro secretario de Estado de Comercio Exterior. La empresa es el núcleo central del desarrollo, es quien genera el crecimiento económico y los intereses de la empresa son los intereses de los españoles que estamos asfixiados y asumiendo recortes y un déficit fiscal de la leche porque no tenemos ese crecimiento, ¿no? Es decir, esto son palabras textuales suyas en una reunión de una comisión consultiva de negociaciones internacionales, pero bueno, quiero decir que son representativas de cuál es el pensamiento, ¿no? Y cierto modelo social, ¿no? Ya dije que es actor principal o considerado como actor principal, ¿no? Por lo tanto, el papel que el Estado debe tener es un papel de favorecer a las empresas que puedan desarrollarse de esa forma, que puedan, bueno, hay una palabra técnica que se utiliza en el nivel internacional, que en castellano es algo así como facilitar, generar entornos favorables o facilitadores para que las empresas hagan sus negocios, ¿no? Y facilitar entornos o favorecer entornos facilitadores para que las empresas hagan sus negocios, pues es todo lo contrario de regularlos, condicionarlos, ponerles mínimos o estándares en materia laborales, medioambientales o de cualquier tipo, ¿no? Porque todo eso pues va a retrasar o impedir que las empresas puedan generar ese negocio, ¿no? Por lo tanto, el papel del Estado es un papel de generar esos entornos favorables. Y vale, las empresas se acepta, incluso por las propias empresas, aceptan que que no todos son buenas prácticas, ¿no? Que en ese contexto pues hacen malas prácticas y por lo tanto lo que piden es incentivar, ¿no? Que el Estado incentive las buenas prácticas, que las incentive, bueno, pues con rebajas fiscales, con medidas de apoyo, en fin, pues de distinta forma, pero que sean medidas incentivadoras, en ningún caso sancionadoras, porque las sanciones, pues como dice ese pensamiento único que se ha instalado, que las sanciones no producen nada nuevo, ¿no? Me pongo didáctico. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que tenemos aquí a Emilio, por ejemplo, ¿no? Y entonces Emilio se ha caracterizado en toda su vida personal por ser un tipo que le gusta conducir muy rápido, ¿no? Tan rápido que, bueno, pues tiene varios accidentes en su haber y bajo su responsabilidad, ¿no? Y entonces el Estado lo que va a hacer no es imponer una regulación y un límite de velocidad con una serie de sanciones aparejadas, no va a quitarle puntos del carnet ni nada de eso, ¿no? Le va a decir primero, bueno, ponte de acuerdo con el resto de conductores para autorregularos, y ahora, si pasa un año y no atropellas a una anciana más, yo te doy un 20% de descuento en la gasolina. O incentivo de cualquier otro tipo. Os sonará cachondeo, pero es eso lo que está pasando. Es exactamente así. Y es didáctica, pero no quiero decir, el ejemplo es muy valioso. Y como ese, podríamos poner otros. Si queréis pongo uno personal, para que Emilio no se sienta mal, ¿no? Y además, que viene muy al caso, ¿no? Es decir, yo creo... yo conozco a Elena hace muchísimos años, ¿no? Es amiga mía desde entonces y hemos compartido desvelos y profesiones, ¿no? Y bueno, y yo soy fumador, ¿no? Y Elena es asmática, ¿no? Y yo le he hecho a Elena tragarse el humo de mi tabaco hasta que ha habido una norma y una ley objetiva que aplicaba sanciones en ese caso y que me ha obligado a dejar de hacer la puñeta a Elena, ¿no? Yo no sé cómo todavía me soporta, ¿no? Después de aquello, pero yo me alegro de esa ley que limita
soy fumador y me sigue gustando fumar, ¿eh? Y defiendo el tabaco en muchos aspectos, sobre todo en el de placer personal, ¿no? Pero yo creo que es una regulación que está pensada para el interés general, que evidentemente va en detrimento de mi placer, de mis intereses particulares, de lo que tú quieras, ¿no? Pero no la agradeceré lo suficiente, igual que estoy seguro que Emilio no agradecerá lo suficiente que haya sanciones que traten de regular su comportamiento para el interés general del resto, ¿eh? Y yo creo que es así, en el fondo es así de simple, ¿eh? ¿Qué sucede? Bueno, pues que o yo fumador, o Emilio mal conductor, o las empresas, pues tenemos el poder suficiente para impedir que se apruebe una ley, que me apliquen sanciones en caso de fumar donde me dé la gana o en caso de conducir como me dé la gana. Tenemos el poder suficiente para impedir que eso suceda, ¿no? ¿Eso ha sido así siempre? No. ¿Eso va a seguir siendo así siempre? Bueno, pues yo creo que no, ¿no? Y aquí es la parte de las soluciones o del cómo, ¿no?, con el que nos planteaba Emilio, ¿no? Yo creo que yo me considero optimista, ¿eh? Otra cosa es que el diagnóstico me parece que es un diagnóstico feo, ¿eh? Pero yo me considero optimista. Un amigo me dijo una vez que dice, tú eres un optimista trágico. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero yo me considero optimista, ¿no? Yo creo que no hay que inventar cosas que ni la rueda ni otras cosas que ya sabemos, ¿no? Yo creo que hay que hacer, por ponerme didáctico también, ¿no?, hay que hacer cosas tan sencillas como democratizar la economía, ¿no? Es algo, es decir, todo el mundo entiende que hay que democratizar las relaciones sociales, todo el mundo entiende que hay que democratizar el sistema de las organizaciones. No, la economía es perfectamente susceptible de ser democratizada en muchos de sus aspectos estructurales y esenciales, ¿no? Esto quiere decir, por si acaso hay alguno que lo piensa, ¿no?, esto quiere decir que la forma de democratizar el ámbito económico es estatalizar la economía. Pues no, y en todos los casos, no ni en todos los casos, ¿no? Pero puede haber casos en los que una nacionalización a tiempo pues preserve el interés general de las personas. Claro que sí, como en muchos otros casos, no siempre ni en todos los casos, pero como en muchos casos las privatizaciones de sectores estratégicos y esenciales para la sociedad pues han ido en detrimento del interés general. Pues claro que sí. El problema es, analicemos. Eso es democratizar la economía, es decir, analicemos las posibilidades de nacionalización, de por tocar un tema de actualidad europea, ¿no?, de auditar la deuda externa o legitimar o no la deuda externa contraída. La posibilidad de hacer eso es democratizar la economía. ¿Y analizarlo en función de qué? Pues en función de lo que conocemos como el interés general, el interés de las sociedades, el modelo, y no analizarlo ni con elementos tecnocráticos complejos que solo se refieren a la dimensión monetaria de la economía, ni analizarlo en función de otras variables, sino del conjunto de intereses generales. Y como no soy empresa, pero hay cosas que a uno se le pegan, voy a hacer un pequeño comercial, es decir, para la didáctica, ¿no? Ayer jueves, antes de ayer, inauguramos una exposición que habla de todo esto, ¿eh? Y voy a contar el comercial, pero en un minuto una anécdota al respecto, ¿no?, que tiene que ver con lo de la agenda. Es una exposición que se llama Puertas y que está puesta desde antes de ayer en Cibeles, ¿no? Es una especie de caballo de Troya metido ahí en el gran simbolismo del poder político de esta ciudad, porque habla de todo esto, ¿no? Y habla sin pelos en la lengua, y habla... bueno, pues lo que propone la exposición es, a través del rastro de la producción textil, de la producción de derivados del petróleo, de la tecnológica y de los alimentos, pues un camino, ¿no?, por donde se producen, quién las produce, cuánto gana, por el camino de las decisiones políticas, cuáles son las transnacionales o las compañías más beneficiadas, cuál es el sistema. Bueno, es compleja, tiene su complejidad, invito a que deis un paseo y que os animéis a verla, pero es una exposición donde salen nombres de empresas, es decir, bueno, pues directamente, ¿no? No se hacen juicios, el juicio los hace el que lo visite, el que quiera hacerlo, pero sí hay muchas cifras y muchos elementos que son recogidos textualmente de las memorias de las empresas, de las publicaciones en la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no os voy a explicar, porque no lo sé en realidad cómo hemos llegado a ponerla ahí, pero sí voy a contar una cosa con la condición de que no la contéis por ahí, como anécdota. Y es que cuando quedaban 12 días, hace un año que nos llamaron del ayuntamiento, no del ayuntamiento, del centro, que pertenece al ayuntamiento, pero que es un centro cultural, bueno, pues dentro de la política cultural del
esto, que nos llamaron que querían la exposición. Nosotros pensamos primero que era una broma, segundo una equivocación. Bueno, no entendíamos nada y seguimos sin entenderlo, de verdad, ¿no? Pero hace 10 o 12 días nos llamaron urgentemente a las 11 de la noche que a la mañana que se paraba todo y que a las mañanas siguientes teníamos que estar allí en una reunión urgente, ¿no? Llegamos, no sabíamos qué pasaba. Bueno, pues que habían leído, por fin habían leído, ¿no? ¿De qué iba la cosa? Se explica así de sencillo, es una negligencia contra cualquiera, pero... Y entonces nos sentamos y dicen, es que creíamos que esto era creíamos que era una exposición de una ONG. Y es que aquí, digo, de una ONG es, ya, pero es que aquí estáis... Digo, bueno, es que hay ONGs y ONGs, evidentemente, ¿no? Y creo, nosotros también tenemos una crítica a las ONGs en ese sentido, ¿no? Una autocrítica en la medida en que seamos ONG, ¿no? Entonces dice, bueno, para ponerla, lo que tenéis que hacer es quitar todos los nombres de las empresas españolas. Campofrío, Mercadona, El Corte Inglés, todas. La Casa de Alba. Bueno, pues evidentemente nosotros no íbamos a quitar el nombre de las empresas, es decir, tratamos de explicarle cuál era el valor pedagógico de la exposición, precisamente que con cada uno de esos rastros hubiera ejemplos concretos y tal, y además en todos los casos hay ejemplos de empresas españolas que sean cercanas a los chavales que van a verla, al público general que va a verla, y al mismo tiempo empresas que no son conocidas, que tienen peso en la dimensión global sobre ese mismo sector y esa misma actuación, porque una de las cosas que queremos decir es que no las empresas españolas sean especialmente capullas, que algunas lo son, sino que estamos hablando de algo un poco más complejo y etcétera, ¿no? Y que tiene repercusión a nivel global, ¿no? Bueno, por fin se ha puesto, ¿no? No cedimos a ese intento de censura o autocensura, pero no les importaba. Quiero decir, la exposición habla de la dimensión política, habla de gobierno, no de gobiernos en concreto, ¿no? Pero habla de la preocupación de un responsable de la política cultural de la administración municipal es que las empresas les retiren el patrocinio. Entonces, y nosotros, bueno, al final se ha puesto... Vamos a ver, ¿no? Ojalá haya polémica al respecto, pero nosotros hemos ofrecido que, por favor, que organice ahí mismo, en el mismo marco de la exposición, que organice, si quiere, todos los días, todas las semanas, charlas, debates con responsables de la RSC, de sus patrocinadores. Estamos esperando, ¿no? Sí, pues vamos a hacer, bueno, estamos esperando, ¿no? Para ver si... Pero no es tan sencillo, ¿no? Cuando uno pone de manifiesto una perspectiva que... Bueno, pues que evidentemente no pasa por la idea del win-win, pasa por la idea de que tú tienes que reducir tu margen de actuación para que el interés general, el margen fiscal, los estados, los ciudadanos, tengamos más margen para ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? Y sobre el tema de la democratización fiscal, que ha salido ahí un poco... Con lo que tú has comentado, no has hablado exactamente de democratización fiscal, Pablo ha hablado de democratización económica, pero el tema de la fiscalidad, una fiscalidad distinta, que tiene que ver también con el respeto de los derechos humanos y con las prioridades, ¿no? ¿Puedes contarnos también un poco? Sí. Bueno, yo creo que el tema de la fiscalidad es bastante fácil de entender, no hace falta mucha didáctica. Cuando uno hace un análisis de dónde está el peso fiscal, en el caso español por lo menos, se da cuenta de lo injusto que es, ¿no? Y hasta qué punto se está agravando de una manera muchísimo más alta las rentas del trabajo y del consumo, de los consumidores, a través del IVA sobre todo, que las rentas del capital, ¿no? Y de los beneficios de las empresas. Eso es, vamos, quiero decir, eso sí es ciencia porque hay números y hay poca interpretación detrás de los números y de hecho la agencia tributaria tiene que sacar ese informe todos los años que trata de retocar y tal y cual, pero en fin, es tan evidente que no hay posibilidad. Yo sé que Intermon, por ejemplo, está trabajando el tema. Quiero decir, yo lo que trataba de decir antes con el ejemplo es que hay temas en los que las organizaciones están entrando y fiscalidad es uno de ellos que digamos, en el ideario todo el mundo entiende que es un tema que tiene directamente que ver con los derechos humanos y con el modelo de sociedad
Y con lo cual, si tú estás trabajando por una sociedad, desde una ONG, por una sociedad, a partir de unos valores o de los derechos humanos, lo que sea, pues hay una serie de caminos que cuando vas tirando el hilo del problema te van llevando a cosas duras como es léete el informe de Hacienda. Eso es lo que quería decir, que, o sea, que al final por eso digo que luego ya no es tanto ideología, a eso me refería, que evidentemente hay ideología, pero quiero decir que los números es que son tan, que ya no es que me puedas decir, no es que yo como soy de derechas, a mí aquí este 2,5 yo lo veo como 25, no, el 2,5 es un 2,5 y yo aquí tengo un 8, entonces a eso me refería, ¿no? Entonces eso está haciendo que evidentemente problemas, y bueno, y por ejemplo la fiscalidad es interesante como en el tema de responsabilidad social, derechos humanos y empresa, las empresas siempre han tenido mucho interés en que la fiscalidad no tenía que ver con el tema, ¿no? No, a ver, estamos hablando de derechos humanos, bueno, pero esto es un tema fiscal, esto no... Y sin embargo, en los últimos años es un tema totalmente metido en la agenda y que yo creo que socialmente es de las cosas más evidentes para la gente que andamos por la calle, ¿no? Porque al final nos toca a cada uno en nuestro bolsillo. Esto me lleva... Es que son tantas derivadas con este tema que es complicado, pero me lleva a contaros una cosa, ¿no? Que también hablamos de las empresas y cuando decimos empresa, ahí está todo, ¿no? Y claro, en mi caso, nosotros funcionamos como empresa, que por cierto fue una decisión que estuvimos dándole muchas vueltas y tal, y creímos que era lo más adecuado en ese momento porque realmente lo que buscábamos era dar servicios a otro, con lo cual hacer una fundación o una ONG que nos hubiese dado acceso a probablemente a otro tipo de financiación no tenía sentido por la naturaleza de lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces decidimos ser empresa y desde el principio queríamos ser una empresa con unos valores porque entendemos que el hecho de ser empresa no te imposibilita poder aportar y de hecho las empresas pues articulan de alguna manera la sociedad desde siempre, ¿no? Entonces nuestra visión es más la transformación de las empresas. Bueno, a lo que voy es que cuando se dice empresa y cuando la empresa tiene una opinión, esa opinión a nivel nacional o a nivel internacional, el lobby que hace la empresa para... claro, ahí realmente lo que se está recogiendo es la opinión de un pequeño número de empresas con un grandísimo volumen de facturación. Pero la gran mayoría de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas, seguramente no comparten esos posicionamientos. Y el caso de impuestos es el caso clarísimo, porque los impuestos... hay un trato para las grandes empresas y otro trato para las micro, ¿no? Y esto también entra dentro de todo esto, de empresas y derechos humanos, ¿no? Porque al final empresas, bueno, pues cuando uno se sienta, yo me siento aquí, como yo trabajo en una empresa y eso no quiero que me haga avergonzarme de nada, quiero decir, que la empresa yo sí considero que debería de tener en nuestro nuevo modelo o al modelo que queremos cambiar o modificar este modelo, la empresa debería tener una función como cualquier otra, o sea, quiero decir, como cualquier otro actor, quiero decir, importante, ¿no? El emprendimiento, que se habla tanto y tal, pero realmente es importante que la gente tenga sus ideas y aporte valor a la sociedad de alguna manera, que ese es el enfoque que debería tener una empresa, que al final hoy en día, y esto tiene que ver con el modelo social, socioeconómico, hoy en día una empresa, la única manera de valorar una empresa es en términos monetarios, ¿vale? Ante la administración pública, una empresa se valora por costes, ingresos, beneficios, pum, 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 pum. Y entonces eso te permite acceder aquí, allá, pagar estos impuestos. Esa es tu único coordenada, es el tema económico, en dinero.
Claro, cuando hablamos de otro tipo de sociedad, donde el hecho de que una empresa, por ejemplo, decida mandar a la calle a un montón de gente porque quiere otro modelo de negocio y tal y cual, esa gente que va a la calle tiene un impacto social. O una empresa que decida no hacerlo tiene otro impacto social positivo. Por eso están este modelo de otros tipos de modelos de economía del bien común y demás, que lo que busca es que la forma de valorar una empresa no sea estrictamente en términos económico-monetarios, sino que, a ver, nosotros como empresa estamos aportando a la sociedad, que también se podría valorar, seguramente en algunos de los casos, medioambientalmente o laboralmente, o con integración de personas con discapacidad, o con, en fin, hay un montón de cosas en las que socialmente estoy aportando un valor, con lo cual el Estado, a mí, ayúdame de alguna manera, que esa es la que tú decías de incentivar. El incentivo puede sonar muy mal, pero puede tener su sentido también. Es decir, si yo tengo un modelo de negocio menos competitivo en financieros, pero porque estoy buscando otra forma de hacer las cosas, con lo cual mis costes no son tan bajos, con lo cual mi beneficio no es tan alto, ¿vale? Ayúdame a poder gestionar esto, porque esto es bueno para todos, ¿vale? Entonces, que el Estado sea capaz de... el Estado, que socialmente seamos capaces de entender eso y seamos capaces de generar modelos que funcionen, porque esta es la idea, ¿vale? Y bueno, la gente de la economía del bien común pues está trabajando y tal, pero luego eso tiene que funcionar, que es la otra parte, ¿no? Con criterios objetivos, con el tema de evaluadores externos, auditorías, ya sabemos todo lo que hay ahí detrás también, cómo el sistema se cae porque realmente los que vigilan no vigilan, ¿vale? Entonces, los nuevos modelos también, ¿cómo se van a apoyar en qué, ¿no? ¿Qué salidas hay a todo esto? Pues yo creo que son en todos los ámbitos. Yo, por un lado, veo el trabajar en nuevos modelos económicos, como puede ser este creo que es muy importante, quiero decir, el que en algún punto la gente empiece a entender, la gente, el Estado y la gente que crea empresas, por eso creo que es tan importante el tema en las universidades, porque nuestra generación ya está perdida, pero quizá los que vengan detrás puedan entender que crear otro tipo de modelos de negocio, o sea, que no hay una única manera de hacer empresas, que es lo que vienen contándonos en las escuelas de negocios, ¿no? Sino que socialmente creemos que es mejor para todos y también para el que las empresas se hagan desde otro sitio con otros valores y con finalidades no únicamente con el lucro propio, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de formativa y muy a largo plazo, porque esto que hablo es de meterlo en la educación y que tardará. Al mismo tiempo ir trabajando en modelos que sean reales, o sea, que realmente tú puedas objetivar de la manera que puedas el valor o el impacto positivo o negativo de las empresas, lo cual no es tan sencillo y lo digo porque nosotros trabajamos mucho en hacer valoraciones de empresas para ONGs que nos lo piden, para saber hasta qué punto la ONG va a tener algún tipo de relación con una empresa, ya sea tema financiero o colaborar en alguna actividad, pues quieren conocer, bueno, que les demos una opinión, una valoración ética, digamos, de esa empresa. Y es difícil hacerlo, ¿eh? Es muy complicado hacerlo porque la información que hay es escasa. Son empresas muchas veces enormes, trabajando en muchísimos países. O sea, a lo que quería apuntar antes es que, aunque estemos de acuerdo, o sea, que muchas veces uno puede estar de acuerdo en el modelo o en la idea que debería cubrir un aspecto de la gestión empresarial, pero luego a la hora de hacerlo, cuando realmente te tienes que sentar y dices, bueno,
a ver cómo hago yo un modelo para hacer una evaluación de empresas, por ejemplo, desde el Ministerio de Colombia, ya no voy a decir de España, sino de Colombia, que tiene que valorar a estas empresas para ver a cuál de ellas le va a dar el... Vale, pues necesito primero capacitar a los funcionarios, venga, pues les tengo que capacitar. Ahora, ¿qué tipo de mecanismo realmente fiable tengo para saber si esta empresa que viene de Australia, esta que viene de España y esta que viene de no sé qué, que es un consorcio de 3, que es la realidad, no me lo estoy inventando, desde un punto de vista de derechos humanos, ¿cuál es más responsable? Bueno, pues bueno, venga, empecemos. Criterios objetivos. A ver, derechos humanos, ¿cómo hacemos? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años cogemos? ¿Cuál es la información? ¿Sabes? Cuando te pones a hacerlo, te das cuenta de, bueno, y ahora el criterio de valoración, ¿desde dónde lo valoro yo? Una empresa, o sea, una empresa que es enorme, que está funcionando todos los días en no sé cuántos sitios, y entonces le estás diciendo a ese funcionario que decida, que además del tema del precio y tal y cual, que meta la parte de derechos humanos. A ver, esto lo cuento porque en Colombia me ha ocurrido eso con los funcionarios, entonces claro, ellos dicen, ¿y yo cómo valoro esto? O sea, es que yo puedo mirar ahí, pero al final, y ciertamente, o sea, hay una serie de problemas prácticos que ocurren, y es en lo que, digamos, hace falta avanzar muchísimo. Para mí en temas de transparencia, que es un tema que también se toca, pero de la transparencia de las empresas, ¿vale? Por ahí. Y luego, una cosa que hasta ahora no hemos hablado mucho, que es el tema de las víctimas, ¿no? Que es realmente el drama diario de esto. Que, bueno, pues que cuál es su situación, hasta que la siguiente pregunta, creo, bueno, una de las preguntas, hasta qué punto un plan como este puede mejorar o dar esperanzas, ¿no? Realmente las barreras que tienen las víctimas en general en países empobrecidos que son víctimas de vulneraciones de derechos humanos por empresas, las barreras que tienen para llegar a acceder a la justicia son enormes. O sea, yo diría que no sé si llamarle impunidad, pero bueno, la impunidad en la que quedan la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos es así. Hay motivos que son estrictamente jurídicos, en cuanto a, que ya comentaba antes Pedro, que el hecho de que las sociedades vayan cortando en participadas, incluso subcontratadas y tal, ahí son barreras donde jurídicamente te es difícil mantener la responsabilidad, pero luego hay barreras de violencia sobre las propias víctimas, o sea, amenazas, con el sentido de que si denuncian, y eso está ocurriendo a día de hoy. Hay barreras en que los abogados también de ellas se ven amenazados, con lo cual no tienen acceso a buenos abogados o abogados formados. Hay barreras judiciales, los jueces no conocen los temas o están claramente, digamos, decantados o influidos por el tema empresarial. O sea, toda esa parte, digamos, que es uno de los pilares de los principios rectores de cómo las víctimas pueden acceder a justicia, para mí es lo más urgente, sin duda. O sea, lo que pasa es que como todo está relacionado, los tres pilares están relacionados, pero es el tema urgente porque es del día a día. Es que día a día está ocurriendo, ¿no? Por el horario que tenemos ya, que son las 2:20, tenemos las 2:30 la comida, pues no podemos extendernos más, pero bueno, si os parece lo vamos a dejar aquí. Y las reflexiones son muy sustanciosas y tienen mucha chicha, así que pues eso, que yo creo que nos dan argumentos para seguir pensando. Además, todo esto pues en un momento determinado estará disponible, ¿no? Porque se ha grabado el contenido de estas conversaciones, por lo cual pues sí que sí. Así que yo creo que va a ser un material pues muy bueno para el análisis y desde luego agradeceros la presencia, la paciencia,
lo rico que ha sido el compartir y bueno, pues que seguimos adelante. Y los que os queréis a comer, pues nos vemos en la comida, ¿no? No sé dónde es, abajo. Sí, en la cafetería. Vale. Pues muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, ni mío.